Hola. Soy Anselmo. Tengo 67 años. Y hoy quiero contaros algo que me pasó con mi nieto. Algo que me dolió más que cualquier enfermedad. Porque no hay dolor más grande que el rechazo de quien más quieres. Si sois abuelos o padres, quizás entendáis de lo que hablo. Os pido que os suscribáis, si os apetece. Y que me digáis, en los comentarios, desde donde me escucháis. Vuestra compañía, al otro lado, es importante. Gracias. El frío de noviembre en Madrid es un perro que muerde los tobillos. Un frío seco, antipático, que se te cuela por debajo del abrigo aunque lleves bufanda. Eran las 5 menos cuarto de la tarde, y el sol, un disco pálido y anémico, ya empezaba a esconderse detrás de los edificios altos de la calle Serrano. Yo estaba parado frente a la puerta del colegio Nuestra Señora del Pilar. Una puerta enorme, de madera oscura, con un escudo labrado. Un colegio de curas. Un colegio bien. El colegio al que fue mi hijo, y al que ahora va mi nieto, Mateo. Estaba esperando. Como cada martes y cada jueves. Esperando a que sonara el timbre de salida. Esperando a ver su cabeza rubia entre el torrente de niños con uniforme azul marino. Mateo tiene 12 años. Está en primero de la ESO. Y es, bueno, es mi vida. Desde que mi mujer, Elena, murió hace 5 años, Mateo se ha convertido en mi razón para levantarme por la mañana. Su padre, mi hijo Carlos, trabaja como un loco. Viaja constantemente. Su madre, Mónica, mi nuera, tiene su galería de arte en el barrio de Salamanca. También muy ocupada. Así que el abuelo Anselmo, es el que está. El que lo lleva al fútbol los sábados. El que le ayuda con los deberes de historia, mi asignatura. El que lo recoge del colegio 2 veces por semana. Me gusta recogerlo. Me gusta ver su cara iluminarse cuando me ve entre la multitud de madres y cuidadoras. Me gusta oírle contarme, atropelladamente, cómo le ha ido el día, quién se ha peleado en el patio, qué examen le han puesto. Me gusta ese paseo de vuelta a casa, por las calles arboladas de El Viso, mientras las farolas empiezan a encenderse. Es nuestro momento. Pero últimamente, algo había cambiado. Desde que empezó la ESO, en septiembre, Mateo estaba, diferente. Más callado. Distante. Ya no corría a abrazarme en la puerta. Salía con sus amigos, un grupo de 3 o 4 chicos que ya parecían hombrecitos, con sus mochilas enormes y sus zapatillas de marca. Me saludaba con un movimiento de cabeza. Hola, Abu. Y se unía a ellos. Caminábamos juntos, sí, pero él iba delante, hablando con sus amigos, riendo de sus cosas. Yo iba detrás, como un perro viejo siguiendo a la manada. Lo achaqué a la edad. La preadolescencia. La edad del pavó. Esa necesidad de separarse, de marcar territorio. Me dolía, sí. Me dolía ese Abu dicho casi con vergüenza. Me dolía sentirme, fuera de lugar. Pero lo entendía. O creía entenderlo. Ese martes, sin embargo, fue diferente. El timbre sonó a las 5 en punto. La puerta de madera se abrió con un chirrido. Y la marea azul marino empezó a salir. Madres esperando. Chóferes con traje oscuro. Niños corriendo, gritando, empujándose. Busqué su cabeza rubia. Y lo vi. Estaba con su grupo de siempre. Riéndose. Pero al verme, su cara cambió. Se puso serio. Les dijo algo a sus amigos. Y en lugar de venir hacia mí, se desvió. Se fue hacia la esquina opuesta, donde esperaba el padre de uno de sus amigos en un coche grande, un todoterreno negro. Me quedé helado. ¿Qué hacía? ¿Se iba con ellos? Mateo, le llamé. Él me oyó. Se giró. Me miró. Y vi algo en su mirada que no había visto nunca. No era distancia.
Era fastidio. Vergüenza. Uno de sus amigos, un chico alto y desgarbado con gafas, le dijo algo al oído. Mateo se puso rojo. Rojo como un tomate. Se acercó a mí, arrastrando los pies, con la cabeza gacha. Abu, dijo, en voz baja. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pregunté, desconcertado. Es martes. Vengo a buscarte. Como siempre. Ya, dijo él. Pero hoy no hacía falta. ¿Por qué? ¿Te vas con los padres de Jaime? Sí. Es que, vamos a su casa. A hacer un trabajo. Ah. Bueno. No me habías dicho nada. ¿Te llevo la mochila? No, dijo, casi gritando. Apartó mi mano de su mochila como si quemara. No. Ya la llevo yo. Sus amigos lo miraban desde la esquina. Se reían. ¿Pasa algo, Mateo? Pregunté, bajando la voz. ¿Estás bien? Él levantó la vista. Y sus ojos, normalmente brillantes y alegres, estaban llenos de una angustia que me partió el corazón. Abu, susurró. Es que no quiero que vengas a buscarme más. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire frío de noviembre se me metió en los pulmones y me congeló por dentro. ¿Qué? Logré decir. Que no vengas más, repitió él, y esta vez su voz fue más firme, casi desafiante. Ya soy mayor. Puedo volver solo. O me voy con Jaime. Pero no vengas tú. Pero, ¿por qué, Mateo? ¿He hecho algo mal? Él miró hacia sus amigos, que seguían observando. Se puso aún más rojo. Es que, empezó a decir, y se calló. Es que, insistí. Y entonces, lo dijo. Las palabras que se me clavaron como cuchillos. Es que, me da vergüenza. Vergüenza. La palabra quedó flotando entre nosotros. Pesada. Irreal. Vergüenza, repetí, sin entender. ¿Vergüenza de qué? ¿De mí? Él no contestó. Solo asintió levemente. Mirando al suelo. Sentí que el mundo se balanceaba. Tuve que apoyarme en la pared fría del colegio. Vergüenza. Mi nieto. Mi Mateo. El niño al que le había cambiado los pañales, al que le había curado las heridas, al que le había enseñado a leer, sentía vergüenza de mí. ¿Por qué? Logré preguntar. ¿Por qué te doy vergüenza? Él levantó la vista. Sus ojos suplicaban que lo dejara en paz. Abu, por favor. Dímelo, Mateo. ¿Por qué? Porque eres viejo, soltó, como un escupitajo. Porque vistes raro. Porque andas despacio. Porque todos se ríen. Miré mi ropa. Llevaba mi abrigo de paño de siempre, un poco gastado en los codos. Mi bufanda de lana, tejida por Elena. Mis zapatos cómodos. ¿Era eso vestir raro? Miré mis manos, manchadas por la edad. Miré mi pelo, blanco como la nieve. Sí, era viejo. Tenía 67 años. Y andaba despacio. Me dolía un poco la cadera desde una caída tonta el año pasado. ¿Se ríen? Repetí. ¿Quién se ríe? Mis amigos, dijo él. Dicen que pareces mi bisabuelo. Que hueles a viejo. Oler a viejo. ¿A qué huelen los viejos? ¿A naftalina? ¿A soledad? ¿A tiempo pasado? Mateo, empecé a decir, pero él me cortó. Déjame en paz, Abu. Te he dicho que no vengas más. Ya me las apaño. Se dio media vuelta y corrió. Corrió hacia el coche negro de los padres de Jaime. Se subió sin mirar atrás. El coche arrancó y se alejó por la calle Serrano. Y yo me quedé allí.
Solo. Apoyado en la pared fría del colegio. Mientras los últimos niños salían corriendo, riendo, ajenos a mi dolor. Sentí las miradas de algunas madres. Miradas de lástima. O quizás de juicio. El abuelo abandonado. Vergüenza. Mi nieto sentía vergüenza de mí. Empecé a caminar hacia casa. Despacio. Más despacio que nunca. Cada paso era un esfuerzo. No por la cadera. Por el peso que se me había instalado en el alma. Las calles de El Viso, normalmente amables, me parecieron grises, hostiles. Las hojas secas que barría el viento en la acera parecían susurrar: viejo, hueles a viejo, das vergüenza. Llegué a mi portal. Subí en el ascensor. Entré en mi piso. El silencio me recibió como un golpe. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Y me senté en la silla de siempre. Miré la foto de Mateo que tenía imantada en la nevera. Una foto del verano pasado, en la playa de Cádiz. Sonreía, con el pelo mojado y la piel dorada por el sol. Mi niño. ¿En qué me había equivocado? ¿Lo había malcriado? ¿Lo había sobreprotegido? ¿O era simplemente la vida? Esa crueldad adolescente que no mide el daño que hace. No lo sabía. Solo sabía que me dolía. Me dolía como nada me había dolido antes. Ni la muerte de Elena. Ni la soledad. Esto era diferente. Era un rechazo a mi esencia. A lo que yo era. Cogí el teléfono. Quería llamar a mi hijo. A Carlos. Contarle. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Que su hijo me había llamado viejo y que sentía vergüenza de mí? Carlos ya tenía suficiente con su trabajo, con sus viajes. Y probablemente pensaría que yo exageraba. Que eran cosas de niños. No. Tenía que resolverlo yo. O, quizás no había nada que resolver. Quizás Mateo tenía razón. Quizás yo era un estorbo. Una figura del pasado que ya no encajaba en su vida nueva de adolescente. Quizás tenía que desaparecer. Dejarle espacio. Pero la idea de no volver a recogerlo al colegio, la idea de perder ese pequeño ritual, me dejaba un vacío insoportable. Esa noche no cené. Me quedé en el sillón, mirando la televisión apagada. Reviviendo la escena. Su cara roja. Sus ojos angustiados. Sus palabras. Me da vergüenza. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por mi vejez. Lloré por mi soledad. Y lloré por mi nieto perdido. La mañana del miércoles amaneció igual de gris que mi ánimo. Me levanté tarde, cosa rara en mí. No tenía ganas de nada. El ritual del desayuno, el café con leche, las tostadas con aceite, leer El País de cabo a rabo, se me hizo cuesta arriba. Cada sorbo de café sabía a ceniza. Cada titular del periódico parecía hablar de un mundo ajeno, un mundo que seguía girando mientras el mío se había detenido en la puerta de un colegio. Miraba el teléfono. El fijo, que descansaba silencioso sobre la mesita del recibidor. Esperaba. ¿Esperaba qué? ¿Una llamada de Mateo? ¿Una llamada de Carlos, mi hijo, al que Mateo seguramente le habría contado su hazaña? ¿Una llamada de Mónica, mi nuera, para disculparse o para rematarme? Pero el teléfono no sonó. El silencio de la casa era opresivo. Cada crujido del parqué, cada goteo lejano de un grifo, cada bocinazo que subía de la calle, todo resonaba en el vacío que había dejado la voz de Mateo. Normalmente, los miércoles por la mañana, aprovechaba para ir a mi clase de fotografía en el centro cultural. Me encantaba. Me obligaba a mirar el mundo con otros ojos, a buscar la belleza en los detalles. Pero ese miércoles, no pude. La idea de salir, de enfrentarme a la gente, de tener que sonreír, me resultaba insoportable. Me quedé en casa.
Vagando de una habitación a otra. Ordenando libros que ya estaban ordenados. Limpiando el polvo de muebles que ya estaban limpios. Intentando mantenerme ocupado para no pensar. Pero era inútil. La frase volvía una y otra vez. Me da vergüenza. ¿Vergüenza de qué, exactamente? ¿De mi abrigo viejo? ¿De mi forma de andar? ¿De mi pelo blanco? ¿O vergüenza de que yo representara algo que él quería dejar atrás? ¿La infancia? ¿La dependencia? Intenté ponerme en su lugar. 12 años. Primero de la ESO. Un colegio nuevo, aunque fuera el mismo edificio. Compañeros nuevos, más mayores. La presión del grupo. Querer ser guay. Querer encajar. Y quizás un abuelo que te espera en la puerta cada día, que te pregunta por los deberes, que te da la merienda, quizás eso ya no era guay. Quizás era de críos. ¿Y mis pintas? Sí, quizás mi ropa era anticuada. Pero era mi ropa. Cómoda. Duradera. ¿Tenía que disfrazarme de moderno para que mi nieto no se avergonzara de mí? ¿Comprarme unas zapatillas de esas con luces? ¿Una gorra de béisbol puesta al revés? La imagen me hizo sonreír. Una sonrisa amarga. No. Yo era Anselmo García. Ingeniero jubilado. Abuelo. Y vestía como tal. ¿Y el olor? Hueles a viejo, le habían dicho sus amigos. ¿A qué huelo? ¿A mi colonia de siempre, agua brava? ¿A los libros de mi biblioteca? ¿A la sopa de fideos que me hago para cenar? Quizás sí. Quizás huelo a una vida vivida. A una vida que ya no es la suya. El teléfono sonó a mediodía. El corazón me dio un vuelco. Corrí a cogerlo. Diga. Anselmo. Soy Paloma. ¿Qué tal, viudo alegre? ¿Te vienes a jugar al mus esta tarde? Somos 3. Faltas tú. Paloma. Una amiga de Elena. Viuda también. Una mujer estupenda, llena de energía. A veces jugábamos al mus en el centro de mayores. Hola, Paloma. Hoy no puedo. No me encuentro muy bien. ¿Qué te pasa? ¿La cadera otra vez? No, no es eso. Es un catarro. Sí, un catarro tonto. Ay, Anselmo, tienes que cuidarte. ¿Quieres que te lleve un caldo? No, de verdad. Estoy bien. Solo necesito descansar. Otro día, vale. Bueno, como quieras. Pero llámame si necesitas algo. Un beso. Colgué. Me sentí culpable por mentirle. Pero no podía contarle. No podía contarle a nadie la humillación. Era algo mío. Y de Mateo. La tarde se hizo eterna. Intenté leer. Imposible. Las palabras se mezclaban en la página. Intenté ver una película. Una de cine clásico, de las mías. Pero la pantalla me devolvía mi propio reflejo vacío. A las 5, la hora fatídica, la hora en que normalmente estaría esperando en la puerta del colegio, sentí una punzada de angustia. Imaginé a Mateo saliendo. Mirando a su alrededor. Quizás esperando verme. Quizás arrepentido. No. Ilusiones de viejo. Estaría riendo con sus amigos. Feliz de haberse librado del bisabuelo. Y entonces, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no corrí. Me acerqué lentamente. Miré la pantalla. Carlos, móvil. Mi hijo. Respiré hondo. Descolgué. Sí. Papá. Soy Carlos. ¿Cómo estás? Su voz sonaba, normal. Ni enfadada, ni preocupada. Normal. Bien, hijo. Aquí.
Leyendo. Ah. Bien. Oye, te llamaba por lo de mañana. ¿Mañana? Pregunté. Mañana era jueves. El otro día que yo recogía a Mateo. Sí. Mañana tengo una cena de trabajo. De estas que se alargan. Y Mónica tiene la inauguración de una exposición. No podemos recoger a Mateo. ¿Podrías tú? Silencio. Me pedía que fuera yo. El hombre del que su hijo se avergonzaba. Papá, ¿estás ahí? Sí, sí. Estoy aquí. Entonces, ¿puedes o no? Su voz ya sonaba impaciente. Mateo. Mateo sabe que me lo has pedido, pregunté. ¿Qué? No sé. Supongo que sí. ¿Por qué? No, por nada. ¿Qué hacía? ¿Decía que no? ¿Le contaba lo que había pasado? ¿O me tragaba mi orgullo, mi dolor, y decía que sí? Si decía que no, ¿qué pasaría con Mateo? ¿Volvería solo a casa? ¿O se iría con sus amigos? Si decía que sí, ¿qué pasaría al verme allí? ¿Volvería a humillarme? ¿Se enfadaría? Papá, por favor. Es un lío si no puedes. Tendría que cancelar la cena y... Si puedo, Carlos, le interrumpí. Tranquilo. Yo lo recojo. Ah. Genial. Gracias, papá. Eres un sol. Su voz se relajó al instante. El problema estaba resuelto. Su problema. Pues eso. A las 5, como siempre. Y, oye, ¿todo bien? Mateo me dijo algo ayer, no sé, que habíais discutido. Discutido no, dije. Hablamos. Ah. Bueno. Cosas de críos. Ya sabes cómo son a esta edad. No le des importancia. No se la doy, mentí. Bueno, te dejo, que me entra otra llamada. Un beso, papá. Y gracias. Colgó. No le des importancia. Cosas de críos. Me quedé mirando el teléfono. Mi hijo no tenía ni idea. O no quería tenerla. Para él, yo era el abuelo canguro. El recurso de emergencia. Y mi dolor era cosas de críos. Sentí una oleada de rabia. Una rabia sorda, impotente. Rabia contra Carlos, por su ceguera. Rabia contra Mateo, por su crueldad. Y rabia contra mí mismo, por ser viejo, por oler a viejo, por ser yo. Pero había dicho que sí. Mañana iría. Mañana estaría en esa puerta a las 5. No por Carlos. No por mí. Por Mateo. Porque, a pesar de todo, era mi nieto. Y porque una parte de mí, la parte más estúpida, la parte de abuelo, todavía tenía la esperanza de que, al verme, sus ojos se iluminaran. Aunque solo fuera un poquito. El jueves amaneció diferente. El cielo seguía gris, pero había una luz distinta, más limpia. Había llovido durante la noche. Las calles de Madrid estaban brillantes, lavadas. Y yo me sentía diferente. La rabia y la autocompasión de la víspera habían dado paso a una especie de calma resignada. O quizás, a una determinación silenciosa. Iba a ir al colegio. Sí. Pero no iba a ser igual. Pasé la mañana pensando. ¿Qué podía hacer? No podía obligar a Mateo a no avergonzarse de mí. No podía cambiar mi edad, ni mi ropa, ni mi olor. Pero quizás podía cambiar la dinámica. Quizás podía darle el espacio que pedía, pero sin desaparecer. Recordé mis años de ingeniero. Cuando un problema parecía irresoluble de frente, a veces la solución estaba en cambiar el ángulo. En mirar desde otra perspectiva. Desayuné. Leí el periódico. Y luego, hice algo que no hacía en años. Bajé al trastero.
El trastero de nuestro edificio es un laberinto oscuro y polvoriento. Encontré el mío, el número 12. Abrí la puerta metálica. El olor a cerrado y a polvo me golpeó. Allí estaban acumulados los restos de mi vida. Muebles viejos. Cajas de libros. Y, en un rincón, debajo de una lona, estaba ella. Mi vieja bicicleta. Una Orbea de paseo, de color verde oscuro. ¿Hacía 10 años que no la usaba? Las ruedas estaban deshinchadas. La cadena, oxidada. Pero estaba entera. La subí a casa. La limpié. Engrasé la cadena. Hinché las ruedas. Y a mediodía, me di una vuelta por el barrio. Me sentí, torpe al principio. Oxidado. Como la propia bicicleta. Pero poco a poco, mis piernas recordaron el movimiento. El equilibrio volvió. Y el aire fresco en la cara, fue maravilloso. Me sentí, joven. O, al menos, no tan viejo. Comí ligero. Una ensalada. Y a las 4:30, me preparé para ir al colegio. Pero no me puse mi abrigo de paño. Rebusqué en el armario y encontré una vieja chaqueta Barber, de las enceradas, que usaba para ir al campo. Más informal. Más, neutra. Me puse unos vaqueros. Y mis botas de caminar, no los zapatos de cordones. No me puse bufanda. Y, detalle importante, no me puse mi colonia Agua Brava. Salí de casa. Pero no fui caminando. Cogí la bicicleta. Llegué a la calle Serrano. El colegio estaba a unas pocas manzanas. El corazón me latía un poco más rápido. No de esfuerzo físico. De nervios. Pero no me paré frente a la puerta principal. Seguí de largo. Y me detuve en la esquina opuesta. Al lado de una tienda de ropa cara. Apoyé la bicicleta en la pared. Y me quedé allí. De pie. Observando. Podía ver la puerta del colegio perfectamente. Podía ver a las madres y a los chóferes acumulándose. Pero yo era solo un hombre más en la calle. Un hombre de pelo blanco, con una bicicleta, mirando el móvil, aunque no lo estaba mirando, solo fingía. A las 5 en punto, sonó el timbre. La marea azul marino empezó a salir. Busqué su cabeza rubia. Y lo vi. Salió con su grupo. Riéndose. Parecía normal. Feliz. Se despidió de sus amigos. Y empezó a caminar. Solo. En dirección a casa. Pasó por delante de mí. A unos 10 metros. No me vio. O si me vio, no dio señales. Siguió caminando, con la mochila colgada de un hombro, mirando el móvil. Y yo, no lo llamé. Me quedé allí. Viéndolo alejarse. Un nudo se me formó en la garganta. Quería gritar su nombre. Quería correr tras él. Pero me contuve. Este era el nuevo ángulo. Yo estaba allí. Cuidándolo. Vigilando que llegara bien. Pero, invisible. Dándole el espacio que había pedido. Esperé a que doblara la esquina de la calle Velázquez. Y entonces, me subí a la bicicleta. Y lo seguí. A distancia. Pedaleaba despacio, manteniéndome a unos 50 metros detrás de él. Lo veía caminar. Iba rápido, absorto en su música o en lo que fuera que miraba en el teléfono. En un momento, en un paso de cebra, casi lo atropella una moto. La moto frenó con un chirrido. Mateo dio un respingo, asustado. El motorista le gritó algo. Mateo siguió caminando, más rápido, con la cabeza gacha. Sentí una oleada de pánico. Y de rabia. Niño, mira por dónde vas. Quise gritarle. Pero me mordí la lengua. Lo seguí así, como un detective invisible,
durante los 15 minutos que tardaba en llegar a casa. Lo vi entrar en el portal. Esperé a ver la luz de su ventana encenderse en el tercer piso. Y solo entonces, respiré hondo. Estaba a salvo. Me di la vuelta. Y volví a casa. Pedaleando despacio. El experimento había funcionado. ¿O no? No lo sabía. Había cumplido mi promesa a Carlos. Había recogido a Mateo. O, al menos, me había asegurado de que llegara bien. Y había respetado su deseo de no verme. Pero me sentía vacío. Peor que el día anterior. La humillación del martes había sido un golpe directo. Esto era una agonía lenta. Ser el guardián invisible. El abuelo fantasma. Llegué a casa. Guardé la bicicleta en el recibidor. Me quité la chaqueta. Fui a la cocina a prepararme un té. Y entonces, vi algo sobre la mesa. Una nota. Era de Mateo. La letra, apresurada, casi ilegible. Abo. Perdóname. Soy un idiota. Te quiero. Y debajo, un dibujo. Un dibujo torpe, hecho a bolígrafo. Era yo. Con mi abrigo de paño y mi bufanda. Y él, cogido de mi mano. Y un bocadillo que salía de su boca y decía, el mejor abo. ¿Cuándo había entrado? ¿Subió después del colegio, antes de que yo llegara? ¿Tenía llave? Sí, claro que tenía llave. Me senté. Releí la nota. Perdóname. Soy un idiota. Te quiero. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez, eran diferentes. No eran de dolor. Eran de alivio. De esperanza. Mi nieto. Mi Mateo. Se había dado cuenta. Se había arrepentido. Pero, ¿por qué? ¿Qué había pasado? ¿Había hablado con sus padres? O quizás me había visto. Quizás, al pasar por mi lado en la esquina, si me había visto, fingiendo mirar el móvil. ¿Y había entendido mi mensaje silencioso? Estoy aquí, pero te respeto. No lo sabía. Pero ya no importaba. Cogí la nota. La doblé con cuidado. Y la guardé en el bolsillo de mi camisa, junto al corazón. Mañana. Mañana sería otro día. Mañana quizás volvería a la puerta del colegio. O quizás no. Quizás seguiría siendo el abuelo invisible por un tiempo. Pero ahora sabía que, bajo la superficie de esa vergüenza adolescente, el amor seguía allí. Intacto. Y eso era lo único que importaba. El viernes amaneció lloviendo. Una lluvia fina, persistente, que envolvía Madrid en una neblina gris. El tipo de lluvia que cala los huesos y la melancolía. Me asomé a la ventana. Las calles brillaban. La gente corría bajo los paraguas. Tenía la nota de Mateo en el bolsillo. La había releído 20 veces. Perdóname. Soy un idiota. Te quiero. Cada vez que la leía, sentía un calor en el pecho. Pero también una incertidumbre. ¿Era suficiente? ¿Había sido solo un impulso momentáneo de culpa? ¿O significaba que todo volvía a ser como antes? No lo sabía. El teléfono sonó a media mañana. Era Carlos. Papá, ¿qué tal? Oye, ¿todo bien ayer con Mateo? Sí, hijo. ¿Todo bien? Lo seguí hasta casa. Llegó perfectamente. ¿Lo seguiste? ¿Cómo que lo seguiste? ¿No fuiste con él? Le conté. Lo del martes. La vergüenza. Mi decisión de esperar en la esquina. Carlos se quedó en silencio. Un silencio largo. Joder, papá, dijo al fin. Su voz sonaba diferente. Preocupada. Culpable. No,
no tenía ni idea. Mateo no me dijo nada. Solo que prefería volver solo. Pensé que eran cosas de la edad. Son cosas de la edad, Carlos. Pero duelen. Lo siento, papá. De verdad. Tendría que haber, no sé, hablado más con él. Contigo. Estoy siempre liado. Lo sé, hijo. Voy a hablar con Mateo, dijo. Muy seriamente. No, Carlos. No, le detuve. No lo hagas. No todavía. Déjame a mí. Creo que ayer entendió algo. Déjame ver qué pasa. ¿Estás seguro? Sí. Confía en mí. Colgué. No quería que Carlos interviniera. No quería un sermón paterno forzado. Quería que lo de Mateo fuera real. Suyo. Pasé el día con una inquietud creciente. ¿Qué hacer a las 5? ¿Ir a la esquina otra vez? Esperar. ¿Y si él me veía y se sentía presionado? ¿Y si no me veía y pensaba que lo había abandonado? La lluvia no paraba. A las 4:30, me puse el impermeable. Cogí el paraguas. Y salí. Pero no cogí la bicicleta. Fui caminando. Despacio. Bajo la lluvia. Llegué a la esquina de Serrano con General Oraa. La tienda de ropa cara tenía los toldos bajados. Me paré allí. Como el día anterior. Abrí el paraguas. Y esperé. Me sentía ridículo. Un viejo bajo la lluvia, espiando a su propio nieto. A las 5, sonó el timbre. La puerta se abrió. La marea azul marino, esta vez salpicada de paraguas de colores. Busqué su cabeza rubia. Y lo vi. Salió solo. No estaba con su grupo de amigos. Caminaba despacio, con la cabeza gacha, la mochila calada por la lluvia. No llevaba paraguas. Empezó a caminar por la acera, en dirección a casa. Pasó por delante de mí. A 10 metros. Levantó la vista. Y me vio. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo. Él se detuvo. Bajo la lluvia. Me miró. Yo le sostuve la mirada. No sonreí. No hice ningún gesto. Solo esperé. Él bajó la vista de nuevo. Y siguió caminando. Sentí una punzada de decepción. Tan intensa que casi me dobla. Ya está. Se acabó. Había elegido. Pero entonces, a los 10 pasos, se detuvo de nuevo. Se quedó quieto, de espaldas a mí. La lluvia empapándole el pelo rubio, pegándoselo a la frente. Y, muy lentamente, se dio la vuelta. Me miró de nuevo. Su cara estaba mojada. No sabía si era por la lluvia o por las lágrimas. Y entonces, hizo algo que no esperaba. Dejó caer la mochila al suelo, con un golpe sordo. Y corrió. Corrió hacia mí. Corrió como cuando era pequeño y se caía y yo lo levantaba. Corrió con esa desesperación infantil que busca refugio. Llegó hasta mí. Y se abrazó a mis piernas. Enterró la cara en mi impermeable mojado. Y se echó a llorar. No fue un llanto silencioso. Fue un llanto desgarrador. Convulsivo. El llanto de un niño que ha hecho algo terrible y no sabe cómo arreglarlo. Solté el paraguas. Cayó al suelo. La lluvia empezó a empaparme a mí también. Me arrodillé en la acera mojada. A su altura. Y lo abracé. Lo abracé con todas mis fuerzas. Sentí su cuerpo pequeño temblar contra el mío. Olía a niño mojado y a culpa. Abu, sollozaba contra mi pecho. Abu, perdóname, perdóname, soy un idiota, soy malo. SHHH, le dije, acariciándole el pelo mojado. SHHH, mi vida. No eres malo.
No eres un idiota. Si lo soy, lloraba él. Te dije cosas horribles. Me dio vergüenza. ¿Por qué? Porque Jaime y los otros se reían. Decían que parecías un abuelo de pueblo. Que por qué no venía mi chofer, como a ellos. Ya lo sé, le dije. Lo sé, cariño. No pasa nada. Sí que pasa, dijo, levantando la cara. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Pasa que te quiero. Te quiero más que a nadie. Y me dio vergüenza. Y eso está mal, Abu. Muy mal. Lo sé. Pero ya pasó. No. No pasó. Ayer te vi. En la esquina. Con la bici estabas cuidándome. Sin que yo lo supiera. Y me sentí fatal. Me sentí como un gusano. Así que sí me había visto. Había entendido. Y hoy, continuó, hoy les dije a Jaime y a los otros, que eras mi abuelo. Que te quiero. Y que si se volvían a reír, les partía la cara. Me reí. A pesar de las lágrimas. Eso no está bien, Mateo. La violencia no arregla nada. Ya lo sé. Pero lo dije. Y ya no son mis amigos. Ah, Mateo. No me importa, dijo él, secándose las lágrimas con la manga mojada. Prefiero no tener amigos, a no tenerte a ti. Lo abracé de nuevo. Nunca me vas a perder, Mateo. Nunca. Soy tu abuelo. Y siempre voy a estar aquí. Aunque a veces esté en la esquina opuesta. Él sonrió. Una sonrisa temblorosa, mojada. Ya lo sé. Nos quedamos así, arrodillados en la acera, bajo la lluvia, abrazados. Un viejo y un niño. Empapados. Pero juntos. Recogí el paraguas. Recogimos su mochila. Vamos a casa, Abu, dijo. Vamos a casa, respondí. Y empezamos a caminar. Juntos. Bajo el mismo paraguas. Él me cogió la mano. Su mano, que ya no era tan pequeña, encajaba perfectamente en la mía. La lluvia seguía cayendo. Pero ya no era triste. Era una lluvia que limpiaba. Que nos limpiaba a los dos.